Otro de los resultados que más impactaron en este martes de Champions fue la goleada del Arsenal al PSV a domicilio. Y es que el Arsenal se ha convertido en el primer equipo en marcar 5 o más goles en una ronda de octavos de final de la Champions o después, desde que el Leipzig le marcó 7, ese 7-0, no, el City al Leipzig, ese 7-0 el 14 de marzo del 2023, donde Haaland, por cierto, marcó 5 goles. Bueno, en esta oportunidad se repartieron los goles, pero Odegaard consiguió doblete y esto dijo de su deseo de darse un paseíto por el Santiago Bernabéu, no para jugar con el Real Madrid, por supuesto, sino para poder hacerle algo parecido al equipo blanco. Aquí les presento las palabras del mediocampista para hablar con Richard Méndez, Barak Feber y Javi Trejo Garay. Nos toque quien nos toque en la siguiente ronda, estaremos listos. Pero primero tenemos que terminar el trabajo en casa y luego veremos quién nos toca. Y obviamente sería especial volver a Madrid, Richard. ¿Qué opina? ¿Se le dará el deseo a Odegaard? Bueno, yo creo que el deseo de ir a Madrid se le va a dar seguro. Se le va a dar seguro de todas. En principio por lo flojo que es el PSV. Ojo, que no hay que lanzar cohetes con el Arsenal, que le ganaron al PSV, no le ganaron al Barcelona ni al Liverpool, le ganaron al PSV. Creo que sí se le va a dar jugar en Madrid. Obviamente no te puedo vaticinar si va a ser contra el Real o el Atlético, pero definitivamente al Arsenal nadie lo va a bajar de esta eliminatoria, primero por cómo se da el partido. Es un partido donde con el 0-0 el PSV te pega una pelota en el palo, tiene un par de situaciones antes del primer tiro a puerta del Arsenal, pero ya después es un partido de una asociación de errores, parecía jugadores profesionales jugando contra infantiles. Es así, dígame, el gol, justamente el tercer gol, el que marca Mikel Merino, es una asquerosidad de errores en el área del PSV, de tratar de rechazar, de rebote. O sea, era ver a los osos revoltosos. Y era el 3-0 antes del descanso. Entonces, a ver, el Arsenal va a pasar, no va a haber una tragedia, menos todavía en el Emirates. Va a avanzar el Arsenal, Odegaard va a cumplir su sueño de jugar en Madrid, no sé todavía si en el Bernabéu o en el Atlético, porque ese es el otro partido. Bueno, pero Javier Trejo Garay sí sabe a qué Madrid se refiere Odegaard, ¿no? Sí, claro. Sí, pretende jugar en el Santiago Bernabéu, queda claro. Nada viste como ir a ganarle al Real Madrid, que estaría por verse si el Real acaba consiguiendo finiquitar la llave ante el Atlético, que me parece que lo va a acabar haciendo, y eventualmente el Arsenal visitar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y traerse una victoria que, aunque pudiera presentarse, no va a ser de este calibre, no va a ser tan escandalosa como la que vimos contra el PSV, que por cierto, me parece inadmisible, claro, compañeros, que haya tanta diferencia entre, sobre todo en una etapa de octavos de final, entre dos equipos. Me parece increíble, sobre todo cuando enfrentas al PSV, que es el segundo lugar de la clasificación de la Eredivisie, entendiendo que hay una diferencia, que hasta en el fútbol hay clases, hay diferencias. La Liga Premier de Inglaterra está muy por encima de la Liga Neerlandesa de fútbol, pero me parece que ese 7-1 no debería presentarse en ninguna de estas instancias. ¿Cómo estaría el partido que el PSV decidió no pensar, ya no pensó en buscar anotar goles, sino evitar recibir más? De una línea de 4 hizo cambio de 3 defensas, de 4 hizo cambio de 3, pensando en evitar una goleada que al final de todas maneras se produjo. Pero bueno, regresando a la pregunta original, Caro, evidentemente el Arsenal está pensando en el Real Madrid. Va a ser una llave interesante si se acaba produciendo Real contra el Arsenal, porque de aquí se puede desprender también cosas bien interesantes. Luego, más adelante, ver si te enfrentas a Liverpool o a ver a quién te enfrentas, pero sí, está interesante la posibilidad. El Arsenal ya está en la etapa de los cuartos de final. Me llama la atención si el técnico Mikel Arteta tiene el mismo deseo de su jugador, ¿no? Poder cruzarse con el Real Madrid o ir a Madrid, no sé. Ahí también me hizo dudar el señor Richard Méndez. Pero Barak, ¿tú también le pones pañitos fríos a esta goleada en el Philips Stadium por parte del Arsenal? Y además te invito a que me cuentes qué es lo mejor que le viste a este Arsenal en este partido de ida de los octavos de final. Sí, a ver, está claro que el Arsenal venía sufriendo de una total y absoluta carencia de gol durante muchos partidos.
contra el Leicester City en la Premier League, por ejemplo, sí que metió 2 goles Mikel Merino en los últimos minutos, y estamos hablando de Mikel Merino, ¿no? Un mediocampista, y ni siquiera mediocampista ofensivo, ¿no? Que es el que viene jugando como 9, porque es la única opción del Arsenal y seguramente seguirá siéndola de aquí al final de la temporada, porque no es un equipo bien planeado, porque estaba muy justito en cuanto a delanteros se refiere, y todos, absolutamente todos están lesionados. Partiendo de esta base, el partido contra el Leicester, donde se anotaron, pero luego llegó el partido contra el Nottingham, en que no lo hicieron. Otro partido de frustración en Premier League, donde a pesar de estar dominando, no encontraron el camino al gol, se fueron acumulando minutos y de repente, como suele ocurrir en contra del rival idóneo, todos los goles que no salieron en los 3 partidos anteriores cayeron de repente, ¿no? Cuando no necesitabas tanto. Ojalá Mikel Arteta hubiera deseado que en lugar de meterle 7 goles al PSV, le hubiera anotado un gol nada más a los últimos rivales que enfrentó en la Premier League, y que con esos empates quedó fuera. Bueno, empates y derrota ante el Aston Villa, porque también perdió 2-0, quedó sin posibilidades de ganar la Premier League. Dicho todo esto, entendiendo lo de ponerle paños fríos a la victoria contundente sobre el PSV, donde Odegaard lució como debería haber lucido antes. Una cosa es que el equipo no tenga un 9, que de hecho ya no la tenía de inicio, era un problema todavía cuando Havertz y Gabriel Jesús estaban disponibles. Ese ya era el principal problema del Arsenal. Bueno, encima se lesionan para el resto de la temporada, y encima te quedas sin Martinelli, tu extremo por izquierda, y sin Bukayo Saka, tu extremo por derecha. Entonces está claro que es un problema que justifica en parte la actualidad del Arsenal. Lo que no podemos justificar es la mala planeación que lo tiene así. Pero es un equipo que juega muy bien, es un equipo que realmente durante toda esta temporada estaba listo para pelear la Premier League, a pesar del escepticismo que siempre rodea al Arsenal, pero que no tener delanteros en Champions League, por supuesto que te limita. Y si va a ser contra el Real Madrid o incluso contra el Atlético de Madrid, el Arsenal lleva todas las de perder. Es verdad que Bukayo Saka va a regresar, vamos a ver a qué nivel está, y tampoco lo va a resolver todo, porque seguirán siendo muchos los lesionados del Arsenal. Pero sí, la gran diferencia de este partido contra el PSV es que Odegaard hizo lo que no pudo, o no se atrevió, no se animó, o no le salió en los partidos anteriores, que fue: yo soy el capitán, yo soy el mejor jugador del equipo, el equipo depende de mí ahora más que nunca, yo los voy a guiar. Y estuvo fluido, y encontró el gol, y se echó al equipo a la espalda, y eso contra el PSV Eindhoven. Que lo haga contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, eventualmente en un partido de vuelta de Champions League, la verdad es que no lo veo. Pero todavía queda una vuelta, ¿no? Ya esto está liquidado, pero una vuelta como para ver sufrir más al PSV sería aburridísimo, ¿no, Richard? Que empiece otra vez la goleada del minuto 15, 20 y que sea un monólogo del club de Mikel Arteta, ¿no? Pero pensando en lo que podría ocurrir después, ¿cuál es la mayor fortaleza que le ves al equipo inglés? Bueno, frente al PSV, la fortaleza está en aprovechar la ingenuidad y la ineptitud del PSV. Eso es lo que yo vi como fortaleza. Ahora, es un equipo que, como bien describía Barak, no goza hoy de sus mejores elementos. Ha tenido la fortuna que le ha tocado una eliminatoria bastante sencilla, porque la realidad es esa. Más allá que lo pasó mal, hay que recordar que empezando el partido hay una pelota que pega en el palo, hay un par de situaciones muy claras para el PSV, pero precisamente por la inoperancia que tiene el equipo neerlandés no logra ponerse en ventaja. Ya después sí, el partido se quiebra y... A ver, ¿cómo levanta un rival cuando le has metido 3-0 antes del descanso? Tiene que ser un Barcelona, un Real Madrid, un equipo que tenga un poquito más de amor propio. El PSV no tiene amor propio cuando va al concierto europeo. Lo puede tener contra el Feyenoord o contra el Ajax en el campeonato doméstico, pero lo sacas de su ecosistema y no va a poder levantar. Entonces el mérito del Arsenal es ese. El mérito de Mikel Arteta es saber reajustar un equipo y todavía seguir haciéndolo peligroso como para poder liquidar partidos como los del PSV. Pero el Arsenal no es... A ver, yo el Arsenal no lo puedo ver hoy en día como un candidato. No lo puedo ver como un candidato en la Champions porque no le veo la plantilla para eso. Sí le veo un gran entrenador, pero un entrenador que a veces desconfía demasiado de los jugadores que tiene en el banco de suplentes y eso también le termina limitando las opciones. Creo que es un gran entrenador, Mikel Arteta, pero a veces le falta confianza en sus jugadores. A veces le hace falta tener un poquitito más de plantilla para poder afrontar un reto tan importante como la Champions.
Claro, bueno, pero por ahora tremendo resultado en estos octavos de final, prácticamente con un pie en la siguiente instancia. Otro de los partidos de la jornada, y voy a empezar contigo, Richard, fue lo que le hizo el Aston Villa al Brujas, ese 3-1, el primer gol fue de Bailey, el segundo fue autogol y el tercero fue de Marcos Asensio de penal. ¿Qué te pareció el equipo de Unai Emery? A ver, hizo un buen partido, no porque lo gane 3-1 es que la imagen del partido es de un 3-1, porque no es así. Creo que es un partido bastante equilibrado, bastante inteligentemente lo juega Unai Emery, porque no tira el equipo atrás, sino más bien procuró siempre llevar la disputa del partido a la mitad de la cancha. Cuando se lo empatan, se hace mucho más parejo el choque, y no es sino hasta 7, 8 minutos para el final que se da el autogol, y eso hace que el Brujas vaya a soltarse en ataque y empiezan a aparecer algunos espacios, pero cuando tú ves con el periódico del día después el 3-1, tú te imaginas que el Aston Villa le estuvo pasando por arriba. No, fue un partido bastante parejo, con pocos tiros a puerta, ciertamente, pero fue un partido bastante parejo, un partido donde se te destraba con el autogol, un partido que se pudo haber ahorrado y hasta haber sido más tranquilo para el Aston Villa si el Dibu Martínez no cae en cámara lenta para tratar de tapar un remate muy flojo que es con el que le empata el Brugge. Creo que ha podido ser un partido igualmente que ganar el Aston, pero ganarlo 1-0, 2-1, porque el partido fue muy parejo. Ni siquiera me atrevería a decirte que en el trámite fue ligeramente superior el Aston Villa, no. Pero creo que también ese autogol termina de cambiar la historia completamente. Y Javi, ¿entonces quiere decir que esto no está liquidado todavía para el Aston Villa? Me parece que sí lo está por la diferencia de plantel. Es decir, sí, me entiendo y coincido con Richard en la descripción que hace del partido del pasado martes, donde fue un partido muy parejo, muy trabado, con oportunidades para ambos, aunque tuvo más oportunidades el equipo de Aston Villa. Pero coincido con él también, en el momento que cae ese autogol, se abre ya la puerta y viene ya el tercer gol para cerrar entonces la cuenta, que le da una ventaja importante. Pero 2 goles de diferencia ante un rival que me parece le faltó idea, como es el equipo del Brujas de Bélgica. Creo que se necesitaría algo más que suerte, es decir, contar con un poco de fortuna ciertamente, pero generar más de lo que no vimos en este partido de ida. Es decir, para Brujas, tratar de conseguir 3 goles para darle la vuelta a un partido ante un rival que, por cierto, irónicamente en la Liga Premier marcha a la mitad de la tabla y que tiene incluso récord negativo en cuanto a goles, pero que le alcanza con ese nivel para ser un mejor equipo que el Brujas, por lo que ya comentábamos de la diferencia que hay entre la Liga Premier y la Liga Eredivisie. Creo que no hay forma de pensar que el conjunto de Brujas pueda dar la campanada. No veo un escenario posible, caro compañeros, en el que el equipo de Brujas sorprenda al equipo de Unai Emery y consiga 3 goles y se quede prácticamente silenciado el equipo de Aston Villa. Creo que Aston Villa puede ser que sufra un poco más en la vuelta, pero creo que también tiene ya la manija del partido para llevar y pasar a cuartos de final. Barak, este Aston Villa, que como bien dice Javi, está 10º en la tabla con 42 puntos, en la tabla de la Premier League. ¿No debería estar un poco más arriba? No sé cómo lo ves en cuanto a lo que podría lograr y aspirar, más allá de una probable clasificación a los cuartos de final. ¿Para qué están? Yo creo que está para perder contra el Liverpool en cuartos de final, pero en un duelo, a ver, o contra el Paris Saint-Germain, evidentemente puede ser cualquiera de los dos, y cualquiera de los dos es gran favorito en contra el Aston Villa, siempre y cuando el Villa logre eliminar al Brugge, que está por verse. El Brugge hizo un gran partido contra el Atalanta en Italia, no es lo mismo, pero tampoco fue un rival menor y hay que tener en cuenta eso, ¿no? El Brugge iba ganando 3-0 en Bérgamo, acabando la primera mitad, e intentará replicarlo en Villa Park, lo cual con un técnico como Unai Emery no será fácil. Unai tiene una gran capacidad para dirigir a los equipos en torneos largos, como lo demostró en la Premier League pasada, consiguiendo algo que nadie pensaba que iba a ser con el Aston Villa, 4º lugar, maravilloso, pero si algo realmente lo distingue es su capacidad para ganar eliminatorias a duelo directo, ida y vuelta. Todas las Europa Leagues que ganó Unai Emery quedan en la memoria, y claro, tiene bien encaminado este doble partido en contra del Brugge, avanzará seguramente a cuartos de final y luego incomodará, será muy incómodo para el Paris Saint-Germain o para el Liverpool,
debería perder. Es verdad que el Aston Villa en esta temporada es 10º, está quedando a deber, sobre todo ante rivales que uno presupone debería sacar los 3 puntos, es cuando más trabajo le cuesta, pero contra el Liverpool recientemente jugaron un partido que adelantaron y quedó 2-2, y contra el Arsenal acaban de ganarle 2-0, es decir, contra los rivales de Champions League dentro de la Premier League, este Aston Villa es muy competitivo, y es lo que tiene Unai. A Unai y a sus equipos no conviene descartarlos, ¿no? Porque siempre con poco hace mucho, pero esto es la Champions League y se enfrentaría en cuartos de final, sea quien sea, el Paris Saint-Germain o el Liverpool, a un gran candidato y no debería llegar más lejos. Pero podrían ser una piedra en el zapato. Entendí el punto, lo entendí. Sea lo que sea, la vuelta de estos octavos de final será la semana que viene y aquí estaremos con el mejor análisis en caliente en nuestro tradicional programa Post de todos los martes y miércoles cuando hay acción del Real Madrid, del Barcelona y de los candidatos a levantar la Champions el próximo 31 de mayo en Múnich.